tema de hoy es alcoholes. Nuestro principal objetivo es que ustedes puedan reconocer, ¿verdad?, desde el concepto, sus características y propiedades, clasificación de alcoholes, su formulación y nomenclatura y las reacciones químicas, ¿verdad?, que suceden con estas sustancias. Este tema es de vital importancia, no solamente, ¿verdad?, porque estamos en un contexto actual donde se usa muchísimo uno de estos tipos de alcoholes, sino que también en el área farmacéutica, en muchísimos productos cosméticos, en el área microbiológica, ¿verdad? Porque se ve también muchos análisis o soluciones que contienen para realizar algunos tipos de análisis, ¿verdad? También en el área de nutrición es importante saber algunos alimentos de los cuales se puede obtener alcoholes a partir de fermentación. Es decir, este es un tema bastante aplicable a cada una de sus carreras profesionales. Estos alcoholes, chicos, ¿o qué son? ¿Cómo definimos un alcohol? No son más que compuestos orgánicos, ¿verdad?, que están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se consideran derivados del agua. Cuando referimos a que son derivados del agua, es porque la fórmula general para un alcohol refiere a esta que pueden observar, ROH. Si ustedes observan la fórmula del agua, nos dice que H2O. Entonces, si uno de estos hidrógenos se sustituye por un grupo R, es decir, si ustedes observan, si un hidrógeno es sustituido por un grupo R y R es cualquier cadena de carbono, pero este R tiene unido un grupo OH, automáticamente en química orgánica, esta es una fórmula general que me va a representar un alcohol. Por eso se dice que son derivados del agua, por esa sustitución que se puede o puede ocurrir y con facilidad pueden acomodarse los átomos. También podemos, ¿verdad?, clasificar alcoholes. Dentro de la clasificación tenemos alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Este tipo de alcoholes, su clasificación obedece al tipo de carbono al cual están enlazados los grupos OH. Es decir, si ustedes observan en esta estructura, tenemos un grupo R. Ese grupo R indica que es un grupo que tiene átomos de carbono. Entonces, este carbono es el que tiene unido el grupo OH, que es el que me da la función alcohol. Y este carbono está unido a un grupo R. Y R pueden haber 1, 2, 3, una gran cantidad de átomos de carbono. Pero en fin, este es un carbono primario. Y como el OH está unido a un carbono primario, entonces se me convierte en un alcohol primario. Si ustedes observan, este es el carbono en el cual está unido el OH. Y este carbono está unido solo a un átomo de carbono. Como está unido solo a un átomo de carbono, entonces pues por eso alcohol primario. Luego podemos ver por acá cuando es un alcohol secundario. R indica grupos, ¿verdad? Es decir, trasladémonos acá. Aquí hay un grupo que contiene un carbono y aquí hay otro grupo que contiene más carbono. Entonces, ese carbono es secundario porque está unido a este y está unido a ese. Se me lo convierte en un secundario. Al estar unido a ese carbono secundario, ven el OH, está unido acá, a ese carbono. Y como está unido a este, entonces se me convierte en un alcohol secundario. Si observan, este por acá es un alcohol terciario porque tengo 1, 2, 3 grupos R y cada grupo R lleva carbono. Un carbono, un carbono, un carbono. Y como este carbono está unido a 3, es un carbono terciario. Y si el OH está unido a un carbono terciario, entonces un alcohol terciario. De esa manera clasificamos alcoholes. ¿Alguna pregunta hasta el momento con la clasificación?
No hay. Entonces continuamos. Acá con respecto a las propiedades, ¿verdad? Si ustedes observan las propiedades, tenemos lo que es el punto de ebullición, solubilidad, y vamos a relacionar y tomar un ejemplo acá. Tenemos el etanol, que es un alcohol de 2 átomos de carbono unido al grupo OH. Y vamos a tomar como referencia el etano. Dos compuestos distintos, uno es un alcano y otro es un alcohol. Okay. En alcano, esa estructura de 2 carbonos se llama etano. En alcohol, estructura de 2 carbonos unido a un grupo OH se llama etanol. El peso molecular, ¿verdad?, de cada una de estas sustancias depende de la cantidad de átomos. Es decir, el peso molecular del etano es 30. ¿Por qué es 30? Porque tiene 2 carbonos. Y el peso del carbono es, en este caso, 12. Y como son 2, serían 24. Luego vemos que hay 6 hidrógenos. Y cada hidrógeno tiene 1, son 6. 24 más 6, 30. Si se van ahora a lo que es el etanol, tiene un oxígeno más y un hidrógeno más que el etano. Y el oxígeno tiene 16, más uno de acá, 17. Entonces, en este caso podemos ver que hay 24 en los 2 átomos de carbono, 6 en los 6 átomos de hidrógeno, 30, más 16 en el oxígeno, 36. Entonces, a la medida que hay más átomos en un compuesto, pues su fórmula molecular será más grande. Pero los puntos de ebullición van a variar. Entonces, en alcanos, de acuerdo a sus propiedades químicas, es a los menos 89 grados Celsius la ebullición. En cambio, en el etanol es a los 78 grados Celsius. Hablamos también de la propiedad de solubilidad. Mientras un alcano es insoluble, en este caso en agua, el etanol o el alcohol es soluble totalmente. Por lo tanto, hay una variación total en la propiedad química de la solubilidad. También tenemos acá esta lámina para hacer referencia a los dos tipos de nombres que pueden tener los alcoholes. Por ejemplo, este que está acá. Este alcohol se le puede llamar alcohol metílico en la nomenclatura común y se le puede llamar metanol en la nomenclatura IUPAC. Recuerden que cuando tenemos una estructura en alcano solo de un carbono. Disculpe, profesor, que lo interrumpa, pero lo escucho Entrecortado. Sí, algo así como que se ve una repetidora. Como que se repite. Ya. Bueno, ¿y siempre se escucha así o hace poco? Yo lo escucho, sí. Bien, ¿quién más me escucha así de esa forma? ¿Me escuchan bien los demás? Sí, profesor. Ok, continuamos entonces. Les decía que tenemos el alcohol etílico. El alcohol etílico y etanol, las dos formas en que se puede nombrar una estructura de 2 átomos de carbono unido a un grupo OH. Ok. Cuando hablamos de la solubilidad, chicos, los alcoholes más pequeños son bien solubles en agua. Y en cambio los alcoholes que tienen mayor cantidad de átomos de carbono son más grandes, ¿verdad? En estructura, tienden a ser muy poco solubles en agua. Pues esto es debido a que cuando es más grande
¿verdad? La cadena carbonada dificulta la formación de puentes de hidrógeno. Y esto pues, no influye favorablemente en lo que es esa propiedad de solubilidad de los alcoholes. Esta es una imagen que pueden observar donde se presenta o se refleja a través de esta ilustración los puentes de hidrógeno debido a la electronegatividad de los átomos, que el nitrógeno siempre es un carácter positivo y acá el oxígeno negativo, de tal manera de que se forman los puentes de hidrógeno. Pero a medida que son más grandes las cadenas carbonadas, tienden a perder esa propiedad de la formación de los puentes y por ende la solubilidad es muy poca. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, continuamos. Por acá reflejamos la nomenclatura, ¿verdad? ¿Cómo nombrar alcoholes, chicos? Es fácil hacer un cambio de sufijos, porque cuando nosotros ya manejamos todo lo que refiere a los alcanos, entonces es fácil cambiar sufijos. Por ejemplo, un alcano de un carbono se llama metano. Un alcohol de un carbono, pero que tiene que tener el grupo OH, se llama metanol. Es decir, se va a cambiar el sufijo ano por anol, o bien solamente la O del nombre del alcano por ol. Bueno, aquí lo dice, ¿verdad? Los alcoholes se nombran, en este caso, se nombran en el sistema IUPAC como derivados de alcano principal usando el sufijo ol, es decir, en vez de metano, metanol. Se elige la cadena de carbono más larga que contenga el grupo hidroxilo, es decir, para nombrarlos necesitamos primero lo que hacemos siempre desde alcano, elegir cadena con mayor cantidad de carbono, pero esta debe contener grupo OH. Y se determina el nombre principal reemplazando la terminación O del alcano correspondiente por ol o bien terminación ano por anol. Se enumera la cadena del alcano comenzando por el extremo más próximo al grupo hidroxilo. Es decir, mi preferencia en numeración la va a tener siempre el grupo OH. Y luego se enumeran todos los sustituyentes conforme a su posición en la cadena y escribirlos en orden alfabético. También tenemos otro tipo de nomenclatura. Esta nomenclatura es la IUPAC, perdón, la común. En la común se diferencia de la IUPAC por el tipo de nombre que se le asigna. En este caso, podemos ver que aquí utilizamos la palabra alcohol para nombrar. Y se nombra el grupo alquilo unido al grupo OH con la terminación ICO. A continuación, pues aquí vamos a ver algunos ejemplos que tenemos para mostrar. Bien, entonces este es el primer alcohol, metanol. ¿De dónde proviene este? Ustedes saben que el alcano es CH4, pero si se pierde un hidrógeno, es decir, aquí tiene 3, se le enlazó el grupo OH. Por lo tanto, me forma un alcohol. Entonces, pero como solo tiene un carbono, conserva la raíz met. Y en vez de decir ano, decimos anol. Palabra completa, metanol. Pero acá, en la otra nomenclatura, decimos alcohol metílico. Es decir, en la común, usamos lo que es, en este caso, la palabra alcohol completa, el sufijo met y luego ico, de acuerdo a las reglas. También tenemos por acá este segundo alcohol, tengo 1, 2, entonces este es el etanol o bien
alcohol etílico. Por acá también podemos observar 1, 2, 3. Entonces el alcano de 3 carbono era propano, pero como ya tenemos este OH, entonces propanol. Un propanol porque en el carbono 1 está enlazado el grupo OH. O alcohol N-propílico. También tenemos otros ejemplos donde podemos verificar que decimos 1, 2, 3. Entonces por acá tenemos que en este 2 propanol. ¿Por qué 2 propanol? Porque en este carbono 2 está el grupo OH, ¿no? Como tiene 3 carbonos la estructura, entonces prop y luego el sufijo anol, 2 propanol. Ahora, si observan el otro nombre, alcohol isopropílico. ¿Por qué? Porque este grupo así se le llama isopropil. Si lo recuerdan en los radicales alquilo cuando los aprendimos, ¿verdad? Bien, ahora vamos con este. Decimos 1, 2, 3, 4. Entonces por acá tenemos en el carbono 1 el grupo OH, entonces un butanol o alcohol N-butílico. ¿Por qué butílico? Porque este viene del butano, de 4 carbonos, el alcano de 4, ¿recuerdan? Vamos con este por acá. Como este OH está aquí, entonces la numeración viene de aquí. 1, 2, 3, cadena principal. Entonces decimos 2-metil, porque en este carbono 2 está este, ¿no? 2-metil. Y luego un propanol. Sin embargo, podemos nombrarlo como alcohol isobutílico, puesto que toda la estructura se llama isobutil. Si lo recuerdan, ¿verdad? Como grupo sustituyente, ese es el nombre correcto. Ahora, nos vamos al siguiente. Aquí está el grupo OH. Entonces la numeración inicio de acá. 1, 2, 3, 4. En este carbono 2 estaría en este caso para nombrar 2. En el carbono 2, perdón, está el grupo OH. Entonces por eso 2-butanol. Pero toda la estructura en sí se llama sec-butil. Entonces por eso en la otra nomenclatura, alcohol sec-butílico. Y de esta manera podemos nombrar alcohol. ¿Alguna pregunta ahí? No hay preguntas. Continuamos. Ok. Pueden observar acá también. ¿Me escuchan, verdad, muchachos? Sí, profe. Ok. También tenemos esta estructura que aquí tengo el grupo OH. Por lo tanto, lo puedo numerar así como está acá o lo puedo numerar así. Entonces la numeración está de esa forma, que viene así. Entonces 1, 2, 3. En el carbono 2 está el grupo OH. Entonces por eso decimos primeramente el radical alquilo, 2-metil. Y luego en la posición 2 el grupo OH, 2-propanol. Pero la estructura en sí, si la recuerdan, se llama terbutil. Entonces alcohol terbutílico. También tenemos alcoholes cíclicos. Este es un ciclohexano, pero al tener este OH se le llama ciclohexanol. Acá, alcohol ciclohexílico, para nombrarlo con la común. Este grupo en la clase pasada vimos cómo se llama. ¿Quién me da el nombre de esta estructura cíclica ahí?
¿Recuerdan el benceno? Este es el benceno, pero en la nomenclatura IUPAC, ¿verdad? La cadena principal es esta. Y como tiene un carbono, es el metano o el metanol. Y se toma como sustituyente este. Y este como sustituyente se llama fenil, no se llama benceno. Entonces fenilmetanol. O bien alcohol bencílico. Bien. Tenemos varios tipos de reacciones importantes en alcoholes. Los alcoholes pueden darnos una gran cantidad de productos a partir de los reactivos correctos, ¿verdad? Por ejemplo, acá pueden observar que una de las reacciones importantes de alcohol es la deshidratación. Un alcohol, si lo deshidratamos, puede formar alquenos. Saben que alquenos son los hidrocarburos insaturados. Por oxidación pueden formar cetonas y aldehídos. Por sustitución pueden formar haluro de alquilo. Por reducción pueden formar alcanos. Y se pueden utilizar también para elaborar ésteres y éteres. Imagínense qué gran cantidad de productos pueden obtenerse a partir de alcoholes. Miremos ese esquema de reacciones generales. Ok, si ustedes observan por acá, en todos los casos, esto es un alcohol, es decir, fórmula general de alcohol. Entonces, un alcohol por deshidratación se obtiene alqueno. Un alcohol por oxidación, aldehídos y cetonas. Un alcohol por sustitución, haluros. Un alcohol por reducción, alcanos. Un alcohol por esterificación, ésteres. Un alcohol por tosilación, tiosalatos. Y también alcohol por formación de alcóxidos, éteres. Es decir, imagínense cuántos productos se pueden obtener a partir de las reacciones de alcoholes con diferentes sustancias o por diferentes métodos, ¿verdad?, de obtención. ¿Alguna pregunta? Actualmente, muchachos, ahorita se está utilizando muchísimo el alcohol al 70%, ¿verdad? Para tratarlo de la higiene, ¿verdad?, personal en relación a lo del COVID. Todo el mundo, ¿verdad?, usando en su mayoría alcohol, o alcohol gel o alcohol al 70%. Este alcohol que están usando normalmente es el alcohol etílico. El alcohol etílico pues no causa daños, ¿verdad?, así en la salud al estarlo usando de manera racional, ¿verdad?, de manera no en exceso. Causa mayor estragos cuando uno se lo toma, ¿verdad?, en el hígado y en algunos órganos importantes. Recuerden pues de pronto las reacciones directamente al cerebro que causa. Es decir, causa más daños cuando se ingieren que cuando se usan así para eliminar virus y bacterias en manos, ¿verdad? El otro alcohol que se usa bastante es el isopropílico. Este es el que se usa prácticamente en la mayoría de los hospitales o en todos los hospitales como un antiséptico. Curan heridas y todo lo que hacen a veces para desinfección de algunos tipos de materiales usados en cirugías, ¿no? El metanol es un alcohol que casi no de hecho, no se usa del todo para lo que es algún tipo de bebida en consumo, porque es un alcohol bien tóxico y que puede causar ceguera o la muerte, daños en algunos órganos muy importantes, ¿verdad? Así que sí tienen una gran utilidad porque a partir de alcoholes se obtienen muchísimos productos. Por ejemplo, en cosméticos,
En el laboratorio de perfumes, a trabajar. ya pueden ustedes observar que se pueden obtener aldehídos y cetonas a partir de alcoholes. La glicerina, que es una materia prima utilizada muchísimo en la elaboración de cremas de diferentes funciones, contiene una gran cantidad de alcohol. Ya hay algunos alcoholes que ya te los venden preparados directamente para perfume, es decir, tienen una gran gama de aplicaciones. Sin embargo, Y recuerden entregaste los trabajos. que todo en exceso pues perjudica. Aquí tenemos un ejemplo de oxidación. Cuando hablamos de la oxidación de alcohol es porque es en presencia de oxígeno, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un alcohol primario como fórmula general. Entonces cuando tenemos el alcohol primario y se oxida, entonces este se puede oxidar con facilidad a aldehído y Mira, este te pones sigue la la camiseta que te dije reacción ayer. que también puede ser oxidado a Como ácido. ayer te enseñé y mañana te pones esta, te dije. Sería importante que alguien ahí, Profe, no escucho. sí, tiene su micrófono alguien ahí encendido, activado, lo puede por favor desactivar. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, les estaba comentando que en la reacción de oxidación, esta es la fórmula general de un alcohol primario. Entonces, este oxígeno, ¿verdad? Rompe enlaces, de hecho, entre uno de los átomos de hidrógeno y carbono, y esa ruptura de enlace hace que un electrón de este carbono quede libre. En la misma reacción se rompe también este enlace hidrógeno-oxígeno y hay prácticamente dos hidrógenos que se sustituyen del alcohol primario para obtener aldehído. Y entonces este carbono, al romper el enlace con este hidrógeno y este oxígeno, entonces se reacomodan los electrones formando ese doble enlace carbono-oxígeno que se le llama carbono-carbonilo a este, ¿verdad? Entonces la reacción sigue siempre por oxidación hasta formar ácidos carboxílicos. En este caso, mi fórmula general para un aldehído es RCHO. La fórmula general para un ácido, RCOOH. Es distinto. El aldehído se muestra así. En este caso, RCHO. Es decir, un carbono, un oxígeno, un hidrógeno y R. Ya para la oxidación de ácidos, R es COOH. Es decir, tenemos R, un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. Entonces, este es un ácido orgánico y este es un aldehído. Por oxidación, podemos llegar hasta ácido, ¿verdad? En un alcohol primario. Un alcohol secundario con, en este caso, la oxidación, con facilidad se forman las cetonas. Entonces, esta es la fórmula general de una acetona, donde el oxígeno, como siempre, ¿verdad?, llega a oxidar, a romper enlaces y los carbonos buscan estabilidad con electrones entre los mismos átomos. Así que tenemos ahí, ¿verdad?, lo que son las reacciones de oxidación de un alcohol primario y de un alcohol secundario. El alcohol terciario no hay oxidación, es decir, para este tipo de alcohol. Tenemos por acá lo que también es siempre reacciones de oxidación, pero no con oxígeno, sino que el permanganato, podemos ver acá el permanganato de potasio, es un fuerte antioxidante que al reaccionar con alcoholes en frío, entonces se obtiene aldehído y se obtienen ácidos carboxílicos. El permanganato, si ustedes pueden ver,
¿cómo se descompone? Se descompone en óxido de manganeso y agua. Y el átomo de potasio se adiciona a la molécula que anteriormente, ¿verdad?, era un alcohol, pero ahora como se reacciona con permanganato, se oxida y al oxidarse ya no tenemos alcohol, sino lo que obtenemos es una sal de ácido. Esto se llama, ¿verdad? En este caso, este potasio al adicionarse acá se llama acetato de potasio, que es un ácido carboxílico que también se le puede conocer como sal de ácido. Por acá tenemos un alcohol, en este caso propanol, reaccionando también con este fuerte antioxidante llamado permanganato. En el permanganato, al reaccionar con este alcohol, se obtiene el propanal, que es el aldehído de 3 átomos de carbono. Al obtenerse como hay rompimientos de estos enlaces, el átomo de potasio se adhiere, ¿verdad?, a lo que es la molécula del alcohol, obteniendo un ácido llamado ácido propanoico. Y lo que es común en la reacción de este fuerte antioxidante, que es el permanganato de potasio, es que al final siempre se descomponga en dióxido de manganeso y agua. Siempre, ¿verdad?, reacciones de oxidación con permanganato y diferentes tipos de alcohol. Aquí hay varios ejemplos, ya los hemos visto, de acuerdo a la fórmula general inicial, que cuando un alcohol o un alcohol por oxidación obtenemos, en este caso, aldehídos, y también se pueden oxidar hasta ácidos, y en ambos casos podemos ver por acá que tenemos no solamente aldehído, sino que también cetona. En la diapositiva anterior mirábamos formación de aldehído. En estas dos diapositivas vemos que este alcohol es un alcohol terciario, que en presencia de permanganato y temperatura fría se obtiene cetona. Igualmente, con cualquier alcohol que se hace reaccionar con el permanganato en frío, se obtiene cetona. Tenemos también otra prueba, hoy una que se llama reactivo de Lucas. El reactivo de Lucas es una mezcla de ácido clorhídrico y dicloruro de zinc. Esto para identificar alcoholes terciarios y secundarios. Entonces por acá este es un alcohol terciario. En ambos casos esta es la fórmula general y este es un ejemplo. Este es el alcohol terbutílico, que reacciona con el ácido clorhídrico. Cuando esto sucede, se obtiene un haloalcano. En este caso, podemos revisar que ya no es un alcohol, no hay grupos OH aquí. No hay. ¿Por qué? Porque este ácido clorhídrico ha reaccionado y roto estos enlaces de hidrógeno-oxígeno, ¿verdad? Y los rompe y definitivamente el cloro se adiciona. Simplemente este átomo de cloro se adiciona en la posición del OH, que vemos por acá, el hidrógeno del ácido con el OH completo de este tipo de alcohol forma la molécula de agua. Y acá tenemos el 2-metil-2-cloropropano más agua. Y aquí anteriormente era 2-metil-2-propanol. Es decir, de un alcohol se obtiene un alcano, en un alcohol terciario y también secundario. Por deshidratación con ácido sulfúrico, entonces con un alcohol puedes obtener alquenos. En este caso podemos ver por acá, aquí está un alcohol
Este alcohol en presencia de ácido sulfúrico origina alquenos, porque lo que hacen es romper enlaces, sustituir hidrógeno y los carbonos donde quedan libres o con los electrones cargados, entonces se enlazan entre carbono-carbono. Y al enlazarse entre carbono-carbono, entonces se vuelven insaturados y ahí tenemos los que son los alquenos. Este es el ejemplo que pueden ver por aquí. 2-butanol. Tenemos el alcohol 1, 2, 3, 4. Más ácido sulfúrico. Entonces, ustedes observan este enlace que está acá, se rompe, ¿verdad? Si se rompe, entonces este carbono queda con un electrón menos. Y lógicamente, en este caso, este otro carbono, es decir, al quedar un carbono con un electrón menos, deben de haber fuerzas que hagan que otro átomo de carbono quede o se rompa otro enlace, se sustituye en hidrógeno para que los carbonos puedan estabilizarse entre sí y por ende formar el doble enlace en el producto. Pero como hay hidrógenos salientes y oxígeno, entonces se forma la molécula de agua. Todo hidrógeno que sale de la estructura principal va a formar agua con los átomos de oxígeno que se observan, ¿verdad? Acá en el grupo OH. ¿Cuáles son los usos de los alcoholes? Pues ya los mirábamos. Principales usos como textiles, colorantes, detergentes, perfume, alimentos, bebidas, en todo lo que es cosmético, pintura, barniz, todo este tipo de productos se utilizan los alcoholes. Y acá algunos ejemplos importantes de lo que es el propanol, el butanol y varios alcoholes que lo van a ver ustedes conforme la lean. Eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Me escuchan? Sí, profesor, Ok. Tenemos yo no. Digan. ¿La escucho? ¿Alguien iba a preguntar algo? No, que iba a decir que todo está entendible. Ok, entonces vean, ahorita hay un foro y está para contestarlo con respecto al uso e importancia de alcoholes. Este es el documento, pero estas diapositivas ahorita al final aparece claramente lo que son los usos e importancia que tienen. Así que ustedes por favor tomen esa diapositiva, la leen y hay tiempo suficiente para que comenten. Yo ahorita voy a estar en el foro esperando sus comentarios para retroalimentar o bien para reafirmar. Ok, buen día. Buen día. Sí, Buen día, profe. yo era la que le había dicho el audio, profesor. ¿Aló? Sí, Tiffany. Oiga, así se escucha ya que no hay nadie. Bueno, voy a editar yo ahorita lo que hice, lo que expliqué y lo voy a subir grabado. Ojalá no se escuche así. Ojalá que no, porque así pase toda la clase. ¡Hala, qué duro! Sí. Bueno, Bueno, gracias. claro.